Estamos atravesando el último mes del año, un mes muy especial para todos nosotros, y has traído en esta oportunidad un Te Quiero Contar muy especial. Así es, este mes, diciembre, es justo el aniversario de la primera edición de un cuento de Navidad, A Christmas Carol de Charles Dickens. Un cuento que fue escrito en el siglo XIX. Así es, en 1843 es cuando Charles Dickens escribe esta novela. Charles Dickens, para quienes no lo recuerdan, fue un escritor y novelista inglés del siglo XIX, muy preocupado por la problemática social, acuciante en esos momentos en los que se estaba transitando la revolución industrial. Claro, sí, un gran cambio para la sociedad. Un cambio a nivel social, a nivel económico, a nivel tecnológico, porque se abandonaba un patrón de vida que había existido desde los inicios prácticamente de la historia, que era el cultivo, la agricultura, el comercio, y se introducía la industria, la mecanización de muchos procesos que antes llevaban adelante los seres humanos. Justamente ese quiebre que produjo la revolución industrial trajo también muchas cosas buenas y cosas no tan buenas, que son justamente las que Dickens escribe acerca de ellas. Claro, porque él, con una dosis de humor y con mucha ironía, abarca desde su género narrativo y ejecuta una aguda crítica social. Sobre todo se centra en la situación de los niños, que en ese momento eran también víctimas de esa transformación económica por la que se estaba atravesando. De las miserias. Sí. Él mismo nace en el seno de una familia sin muchos recursos, pero no obstante ello, siempre tuvo presente la época de la Navidad y fue una de sus preferidas. Y aún con el tiempo, cuando pudo mejorar su condición económica, siempre siguió siendo una persona muy humilde. En este cuento aparece este personaje que es gruñón, esta persona gruñona, mala, y que también fue llevado a distintos escenarios teatrales, películas. Sí, así es. Sin lugar a dudas estás haciendo referencia a Scrooge. Este patrón muy gruñón y muy avaro, que recibe particularmente en esta época de Navidad la visita de 4 fantasmas. Primero el fantasma de su ex socio Marley, y luego consecutivamente el fantasma de la Navidad anterior, el fantasma de la Navidad presente y el fantasma de la Navidad futura. Claro, que le cambian un poco su manera de pensar. Así es, esa visita de estos espectros le van mostrando los errores que cometió en la vida, y a la vez le dan la posibilidad de enmendarlos, de dar un vuelco a su vida tan ruinosa y arruinada, y tener un gesto con uno de sus empleados que estaba atravesando una miseria realmente muy severa. Algunos se preguntan por qué Dickens eligió que Scrooge fuera tan cruel, ese personaje en el que él centra la representación de la miseria de este periodo histórico. Justamente Dickens estaba sumamente preocupado por lo que le ocurría a los niños en ese momento, lo poco cuidados que estaban por las políticas gubernamentales. Claro, la falta de educación, la falta de recursos, de ayuda social. La falta de una política social que los tuviese en cuenta. Recordemos que en esa época los niños trabajaban prácticamente la misma cantidad de horas que los mayores. Sí, o eran utilizados para trabajos de altísimo riesgo. Exacto. Entonces todo ese enojo, ese reclamo, él lo deja
se traduce o se puede apreciar exactamente. Y no es el único cuento, obviamente, en el que Dickens abarca cuestiones o problemáticas sociales. Hay otros tantos como David Copperfield, Una historia de dos ciudades, Grandes esperanzas, que ya un poco los títulos adelantan cuál es la temática de fondo. Claro. Que él va a tocar en cada una de esas novelas. Desde que Dickens creó el cuento hay muchas representaciones, películas para ver, que podemos invitar a nuestra audiencia para que la busquen y la vean, porque son realmente muy buenas, desde aquellas que se hicieron de cine mudo hasta las últimas de Disney. Exacto, no han perdido vigencia, quizás un poco tristemente, porque todavía estamos en pleno siglo XXI atravesando problemáticas que tienen que ver un con poco la política social. Con la política social, sí. Creo que Dickens escribió un cuento realmente atemporal. Sí, a la vez que no es el único autor cuya obra repica y se replica con el correr del tiempo. También lo mismo ha pasado con el dramaturgo Shakespeare. Y la actualidad de los temas que él a los que se ha dedicado a resaltar y destacar en sus obras. Bueno, esto nos lleva a todos nosotros como sociedad y como individuos a repensar un poco qué podemos hacer desde nuestro lugar para colaborar y para que esto no exista más. Absolutamente. No estaremos hablando de niños que entraban a las minas con una jaulita, con un canario para saber cuándo el oxígeno se terminaba, pero sí estamos hablando de muchos niños que aún están en situación de calle, al igual que los adultos. Estamos hablando en este momento que nos atraviesa el tema de refugiados buscando una tierra que los reciba. Así que podemos y debemos, sobre todo en esta época del año en la que debemos enternecernos aún más ante estas situaciones, debemos poder gestar una situación esperanzadora para todos ellos. Claro que sí. Muchas gracias, Rosa. A vos, Edith. Siempre.